¿Alguna vez al leer la vida de Jesús has sentido un vacío inmenso en el corazón de la historia? Llegas a sus 12 años, lo ves asombrando a los sabios en el templo y luego, silencio, un abismo de 18 años. ¿Te has preguntado, en la quietud de tu fe, qué pasó en ese tiempo? ¿Realmente crees que el hombre destinado a partir la historia en dos simplemente se sentó a esperar en una carpintería? ¿O hay una voz dentro de ti, una lógica espiritual que te susurra que la historia que te contaron está incompleta? Esa pregunta no es herejía, es la brújula de tu alma apuntando hacia una verdad más grande. Porque la respuesta a esos 18 años de silencio podría no estar en los desiertos de Judea, sino en las cumbres más altas del mundo. Hoy vamos a explorar la posibilidad más prohibida y fascinante de la historia sagrada, el viaje de Jesús a los Himalayas. Un capítulo secreto de su vida que, de ser cierto, no solo completa su biografía, sino que transforma por completo nuestra comprensión de quién era y en quién se convirtió. Esta es la historia que la Iglesia ha evitado por siglos. Pero la verdad no puede ser encadenada para siempre. Si estás listo para explorar los capítulos que nos ocultaron, necesito que te manifiestes ahora. Primero, declara tu intención. Ve a los comentarios y escribe con el corazón: quiero la historia completa. Que el mundo sepa que no te conformas con una fe de páginas arrancadas. Segundo, enciende una luz en este misterio. Dale me gusta a este video si te niegas a aceptar el silencio como respuesta. Que tu like sea una antorcha que ilumina los pasillos prohibidos de la historia. Tercero, únete a esta expedición. Suscríbete y activa la campana. No eres un simple espectador, eres un explorador de la verdad. No te pierdas ni un solo paso de este increíble viaje que estamos haciendo juntos. Y por último, entrégale el mapa a otro buscador. Comparte este video con esa persona que sabes que tiene una mente abierta y un alma curiosa. Sé tú quien le muestre que el viaje de Jesús pudo haber sido mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Prepárate, porque estamos a punto de llenar el vacío más grande de la historia. Y al hacerlo, quizás llenes un vacío dentro de ti mismo. La historia que la Iglesia borró está a punto de ser contada. El eco de su propia voz todavía resonaba en sus oídos. Una voz de niño, sí, pero cargada con una autoridad que había hecho palidecer a los doctores de la ley en el gran templo de Minnon-Sin, Jerusalén. Tenía 12 años y ya sentía el peso de un destino incomprensible. De regreso a la quietud de Nazaret, a la normalidad del taller de su padre, el mundo parecía haberse encogido. El aroma de la madera de olivo y de sicomoro recién cortada, el sonido rítmico del martillo de José, el amor silencioso y profundo en la mirada de su madre, María, todo era bueno, todo era santo, pero un fuego ardía en su interior, una sed que el pozo del pueblo no podía saciar. San Agustín de Hipona, siglos. Más tarde escribiría: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En el joven Yeshua, esta inquietud no era la de un pecador buscando redención, sino la del hijo anhelando comprender la vasta creación de su padre. Las noches eran las más difíciles. Mientras Nazaret dormía bajo un manto de estrellas que parecían al alcance de la mano en el aire limpio de Galilea, Yeshua se sentaba junto a la ventana, observando el firmamento. No veía solo luces lejanas, veía mundos, veía preguntas. En su corazón, la ley de Moisés y las palabras de los profetas eran un cimiento sólido, la lengua materna de su alma. Conocía de memoria los salmos, las historias de Abraham, Isaac y Jacob, pero sentía, con una certeza que era a la vez exaltante y aterradora, que la voz de su padre, Abba, no se limitaba a las colinas de Judea. Era un susurro en el viento que venía del este,
una llamada en el movimiento de las caravanas que a lo lejos cruzaban el valle de 1976. Israel, esa gran arteria del mundo antiguo, su conflicto interno era una oración silenciosa. ¿Cómo podía servir a su pueblo, el pueblo elegido, si no comprendía primero el corazón de todos los demás pueblos que su padre también había creado? ¿Cómo podía ser la luz del mundo, como profetizó Isaías, si permanecía en un solo rincón de la tierra? Veía a los mercaderes que pasaban, hombres de piel curtida y ojos que habían visto desiertos y mares lejanos. Hablaban de ciudades con 1000 dioses, de dioses sabios en la lejana India que podían detener su corazón con la mente, de filósofos en Grecia que buscaban la verdad a través de la pura razón, de magos en Persia que estudiaban las estrellas. Y en su alma plenamente humana, unida hipostáticamente al Logos divino, nacía una santa curiosidad, un deseo de abarcar, de comprender, de encontrar las semina verbi, las semillas de la palabra, que como enseñarían más tarde padres de la Iglesia como San Justino Mártir, su padre, en su infinita generosidad, debía haber sembrado en toda la creación. La decisión maduró en el silencio, no en la rebelión. Fue una mañana, al alba, cuando la luz primera teñía de rosa las colinas. Se acercó a su madre, que ya estaba moliendo el grano. María no necesitaba palabras. En los ojos de su hijo vio el mismo fuego que el ángel Gabriel le había anunciado tantos años atrás. Un fuego que no podía ser contenido. Su corazón de madre se contrajo de dolor, un anticipo de la espada que, como profetizó el anciano Simeón, un día la atravesaría, pero su alma, llena de gracia, se rindió a la voluntad de Dios. Su fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. No fue un evento de un solo día, sino una entrega continua. Le preparó una pequeña alforja, un poco de pan, unos dátiles, un odre de agua. José, su padre en la tierra, un hombre justo y silencioso, le dio su bendición, colocando una mano temblorosa pero firme sobre su cabeza. Entendía menos que María, pero su fe era absoluta. Este niño no les pertenecía. Pertenecía a Dios y a un misterio demasiado grande para ellos. Y así, con el sol apenas despuntando en el horizonte, Yeshua, un joven de no más de 13 años, se unió a una caravana de mercaderes que se dirigía a Damasco, el primer tramo de la legendaria ruta de la seda. Dejaba atrás el único mundo que había conocido. Su corazón se aferraba al amor de sus padres y a las promesas hechas a Israel, pero su espíritu volaba hacia lo desconocido, hacia el corazón de Asia, en busca de la plenitud de la sabiduría humana para poder, un día, llenarla con la revelación de la gracia divina. La ruta de la seda era una herida abierta en la piel del desierto, un torrente de vida y polvo que conectaba imperios. Para el joven Yeshua era una universidad itinerante. Cada rostro, cada historia, cada atardecer en un campamento improvisado era una lección. En su caravana viajaba un mercader de Tiro, un hombre cínico cuyo único dios era el denario, una familia de partos, silenciosos y nobles, que rezaban a un fuego sagrado, seguidores de Zaratustra, y un filósofo griego de Alejandría, un exiliado llamado Demetrio, que leía a Platón a la luz de la luna y le hablaba del mundo de las ideas y del alma inmortal. Yeshua escuchaba a todos, no debatía, absorbía. En el cinismo del mercader veía el vacío de un alma sin ancla. En la devoción de los partos reconocía la búsqueda humana de la pureza y la lucha entre la luz y la oscuridad. En la lógica del griego admiraba el poder de la razón humana para anhelar lo trascendente. Una noche, mientras una tormenta de arena rugía fuera de las tiendas, el filósofo Demetrio, intrigado por la extraña madurez del muchacho, le preguntó: «Tú, joven de Judea, ¿qué buscas tan lejos de tu tierra? Riquezas, aventura».
Yeshua, con la mirada fija en la llama danzante de la lámpara de aceite, respondió con una voz tranquila que pareció calmar al viento. Busco las otras palabras de mi padre. Demetrio no comprendió del todo, pero sintió un escalofrío. En ese joven había una calma, una profundidad que no correspondía a su edad. Desde esa noche, las conversaciones se hicieron más hondas. Hablaban de la naturaleza del bien y del mal, del propósito de la vida, de la justicia. Demetrio le exponía la idea platónica del bien como la forma más alta y abstracta. Yeshua, en cambio, no respondía con citas de las Escrituras, sino con parábolas sencillas, historias sobre pastores y semillas que plantaban una luz diferente en la mente del griego. Le hablaba no de un bien abstracto, sino de un Padre bueno. El viaje fue largo y arduo. Cruzaron desiertos donde el sol era un martillo de fuego y el horizonte una línea temblorosa. Atravesaron las montañas de Sagros, donde el frío era un cuchillo afilado. Vio la opulencia corrupta de las ciudades de Mesopotamia y la pobreza digna de las aldeas de Persia. Y en todo lugar, sus ojos no solo veían, sino que penetraban. Veían la misma sed, el mismo anhelo, la misma fragilidad humana, disfrazada de orgullo o de desesperación. Estaba creciendo, no solo en estatura, sino en una compasión universal, una que sería el sello de su futuro ministerio. Su corazón judío se estaba ensanchando hasta poder abrazar al mundo entero. Finalmente, tras casi 2 años de viaje, la caravana llegó a las fértiles llanuras de Lindo. El aire cambió. Era más denso, húmedo, cargado de aromas a especias exóticas, a flores desconocidas y a una espiritualidad palpable y abrumadora. Había llegado a la India, su primera parada importante, según los manuscritos que el periodista ruso Nicolás Notovich afirmó haber descubierto en el monasterio de Emis en el siglo XIX, fue en la tierra de los jainistas. Allí se dice que observó y aprendió el principio radical de Ahimsa, la no violencia absoluta hacia todo ser viviente, un concepto que resonaría en su futuro sermón de la montaña. Pero su destino final en esta etapa era más al este, la gran ciudad santa de Juggernaut, hoy conocida como Puri, a orillas del Océano Índico. Allí, en uno de los mayores centros del brahmanismo, buscaría a los guardianes de los Vedas. Juggernaut era un estallido para los sentidos. El estruendo de las multitudes, el colorido de los saris, el olor penetrante del incienso mezclado con la sal del mar, el imponente templo del Señor del Universo que dominaba la ciudad. Yeshua, acostumbrado a la sobriedad y al aniconismo de las sinagogas, se sintió como un extranjero en un mundo nuevo y fascinante. Fue recibido en 1900 un ashram, una comunidad de estudio dirigida por un anciano y venerado brahman, un gurú llamado Acharya Bimal. Bimal tenía unos ojos que parecían contener la memoria de milenios. Vio en el joven israelita no a un simple curioso, sino a un jignasu, un buscador sincero de la verdad suprema. «Dices que vienes a estudiar nuestros Vedas», le dijo Bimal un día, mientras estaban sentados bajo una higuera de Bengala. «Los Vedas enseñan que todo lo que ves, el cielo, la tierra, tú y yo, no es más que una manifestación de Brahman, el espíritu único, la realidad absoluta, sin forma, sin nombre, sin principio ni fin. Y enseñan que tu alma más profunda, tu Atman, no es diferente de ese espíritu. Tat Tvam Asi, tú eres eso. ¿Qué dice tu fe de esto?» Yeshua escuchó con una reverencia profunda. En su interior, el Logos, la palabra por la cual todo fue hecho, reconocía la verdad en aquellas palabras. Sí, Dios era el fundamento de todo lo que existe, pero su experiencia personal y su revelación eran diferentes. «Maestro», respondió con humildad, «en mi tierra conocemos a este Espíritu Supremo como Padre.
No es una realidad impersonal, sino un amor que nos busca, que nos llama por nuestro nombre. No solo somos eso, somos sus hijos, creados por amor y para el amor. Acharya Bimal quedó fascinado por esta perspectiva. Durante 6 años, según la tradición apócrifa, Yeshua se sumergió en el estudio de las escrituras hindúes. Aprendió las complejidades del Dharma, el orden cósmico y el deber moral, y del karma, la ley de causa y efecto que dicta los ciclos de nacimiento y muerte. Aprendió también las artes yógicas de la sanación, el control de la respiración, pranayama, y la energía vital, prana, que fluye en el cuerpo. Muchos de los milagros de sanación que realizaría más tarde, donde sentía que una fuerza salía de él, tienen un eco directo en estas prácticas de dominio sobre la energía vital, pero elevadas a un plano divino. Pero su estancia no fue solo de aprendizaje, también fue de confrontación. El sistema de castas que dividía a la sociedad en estratos rígidos e inamovibles le horrorizaba profundamente. Contradecía la verdad fundamental que ardía en su corazón, la paternidad universal de Dios. Una tarde vio cómo un hombre de la casta sacerdotal golpeaba a un dalit, un intocable, por haber dejado que su sombra rozara la suya. La injusticia hizo arder su sangre. Esa misma noche, en una reunión pública, Yeshua se levantó y habló con una autoridad que silenció a la multitud. El Padre Celestial que nos ha creado a todos no hace distinción entre sus hijos. El sol brilla igual para el Brahman que para el Shudra. La lluvia cae sobre el rico y sobre el pobre. ¿Quiénes son ustedes para crear muros que Dios no ha creado? El Catecismo de la Iglesia Católica enseñará un día que la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad es igual para todos. El que se humilla ante los ojos de los hombres es grande a los ojos de Dios. Sus palabras fueron como una bomba. Los parias y los pobres lo aclamaron como un profeta, pero los brahmanes vieron en él una amenaza mortal a su poder y a la estructura social que los sostenía. Se conspiró para matarlo. Advertido por amigos que había hecho, Yeshua tuvo que huir de Juggernaut en medio de la noche. Su camino lo llevaba ahora hacia el norte, hacia Nepal y las cumbres heladas de los Himalayas, la cuna del Buda. El ascenso a los Himalayas fue una purificación. El aire bullicioso y húmedo de las llanuras dio paso a un silencio cristalino y a un aire tan fino que cada respiración era un acto consciente. El paisaje se despojó de todo lo superfluo, dejando solo la majestuosidad de la roca, el hielo y el cielo azul profundo. Era un reflejo del camino espiritual que estaba a punto de emprender, una vía negativa, un vaciamiento de todo para encontrar el todo. Llegó al monasterio de Emis, en la región de Ladakh, una construcción increíble, aferrada a la ladera de una montaña, como un nido de águilas. Allí fue recibido por monjes de túnicas color azafrán y rostros surcados por el viento y la meditación. El abad, un hombre anciano llamado Lama Tenzin, lo miró con una sonrisa serena, como si lo hubiera estado esperando. Los manuscritos de Notovich lo llaman Issa, una variante de su nombre. El ritmo de vida en el monasterio era el opuesto al del ashram hindú. Aquí, la clave no era el ritual ni el debate filosófico, sino el silencio. Largas horas de meditación en la sala de oración, apenas iluminada por lámparas de mantequilla de yak, cuyo olor se mezclaba con el del enebro quemado. El único sonido era el murmullo de los mantras y el silbido del viento en el exterior. Yeshua se sumergió en esta disciplina. En la soledad de una pequeña celda de piedra, libró sus propias batallas interiores. Aprendió a aquietar el torbellino de pensamientos, a observar el flujo de las sensaciones sin apegarse a ellas. Fue aquí donde exploró las 4 nobles:
Verdades de Buda. La existencia del sufrimiento. Dukkha. El origen del sufrimiento en el deseo egoísta y el apego. Tanja. La posibilidad de cesar el sufrimiento y el octuple sendero para lograrlo. Un día, mientras meditaba con el Lama Tenzin, el anciano le habló del concepto central del budismo Mahayana, Anatta, la doctrina del no-yo. El origen de todo nuestro dolor, explicó el Lama, es la creencia ilusoria en un yo separado y permanente. Cuando comprendemos que no somos más que un flujo de pensamientos y sensaciones impermanentes, un agregado de componentes transitorios, el ego se disuelve y alcanzamos la liberación, el nirvana, la extinción de la llama del deseo. Yeshua, desde la profundidad de su propia meditación, vio la inmensa sabiduría psicológica en estas palabras, pero, de nuevo, su propia revelación lo llevó un paso más allá. En su silencio interior no encontró un vacío, sino una presencia. No encontró la disolución del yo, sino su verdadera identidad en la comunión con el Padre. La experiencia mística cristiana, como la describirían San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, no es de aniquilación, sino de unión transformadora. Maestro, dijo Yeshua más tarde, es cierto que debemos vaciar nuestro yo de todo egoísmo y apego, pero ese vacío no es el final, es el espacio que creamos para que el amor de Dios pueda llenarlo por completo. No se trata de aniquilar el yo, sino de entregarlo, de crucificarlo por amor, para que pueda resucitar, transformado en un instrumento de la voluntad divina. Este concepto es la kenosis, el autovaciamiento que San Pablo describe en su carta a los Filipenses, donde Cristo se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo. El Lama Tenzin se postró ante él. Había reconocido en las palabras de Isa una verdad que completaba y trascendía sus propias enseñanzas. Durante los 6 años siguientes, Yeshua no fue solo un estudiante, sino un maestro venerado. Los monjes lo llamaban Bodhisattva, un ser iluminado que por compasión elige permanecer en el mundo para enseñar a otros el camino. Fue en esas alturas, en ese silencio preñado de eternidad, donde su misión se cristalizó por completo. Comprendió que el camino no era solo la sabiduría de los brahmanes ni la compasión de los budistas. Su camino era único, era el camino del amor sacrificial, el camino de la gracia que va más allá de la ley del karma, el camino del Dios hombre que tiende un puente entre el cielo y la tierra. A los 29 años, supo que su tiempo de preparación había terminado. Se despidió de los monjes que lloraron su partida y emprendió el largo viaje de regreso a Occidente. Descendió de las montañas del conocimiento, listo para subir a la montaña del Calvario. El regreso de Yeshua a Judea no fue el de un hombre que había fracasado o adoptado creencias extrañas. Fue el regreso del heredero que, tras haber recorrido el vasto reino de su padre, volvía a casa para reclamar su trono. Un trono que no sería de oro, sino de madera. Cruzó de nuevo Persia y Babilonia, pero ahora sus ojos veían con una claridad distinta. Veía los templos paganos, los rituales y las filosofías no como errores, sino como anhelos, como preguntas a las que él era la respuesta. Cuando llegó al río Jordán y vio a su primo Juan bautizando, supo que ese era el momento, el inicio de su vida pública. Los 18 años de silencio habían terminado. La palabra que había madurado en la India y el Tíbet estaba lista para ser proclamada en las colinas de Galilea. ¿Por qué entonces este capítulo tan crucial fue borrado de la historia? La respuesta es tan humana como trágica. Cuando el cristianismo, tras siglos de persecución, se convirtió en la religión del Imperio Romano bajo Constantino, necesitaba unidad, dogma y una identidad clara y exclusiva. La figura de un Cristo universal,
un peregrino de la sabiduría que dialogaba con otras religiones y aprendía de ellas, era peligrosa. Socavaba la afirmación de la Iglesia como única depositaria de la verdad y único camino a la salvación, el extra ecclesiam nulla salus. En el Concilio de Nicea en el 325 d.C. y en los que le siguieron se forjó un canon. Se eligieron los evangelios que apoyaban la visión de un Cristo divino. Sí, pero anclado exclusivamente en la tradición judía y cumplido en la Iglesia romana. Los textos que hablaban de sus viajes, de enseñanzas que podían interpretarse como reencarnación o de una espiritualidad más mística e interior. Los llamados apócrifos fueron sistemáticamente suprimidos, quemados, declarados heréticos. No necesariamente porque fueran falsos en su totalidad, sino porque eran inconvenientes. Presentaban un Cristo demasiado grande, demasiado universal para ser contenido en una sola institución. Padres de la Iglesia como San Ireneo de Lyon, en su lucha contra el gnosticismo, enfatizaron una línea de sucesión apostólica y un canon cerrado para proteger a la fe de lo que consideraban corrupciones. En el proceso, quizás, se perdió una dimensión de la historia. Se construyó una narrativa de control, donde la fe requería sumisión a la autoridad eclesiástica, no una búsqueda personal y valiente. Admitir que Jesús se sentó a los pies de maestros hindúes y budistas habría sido un golpe mortal para esa pretensión de monopolio espiritual. Y así, el capítulo más internacional y ecuménico de la vida de Jesús fue arrancado, y en su lugar se dejó una página en blanco, una invitación silenciosa para que las generaciones futuras, como la nuestra, tuvieran el coraje de llenarla de nuevo. Aceptar esta posibilidad no debilita la fe, la hace adulta, no disminuye la divinidad de Cristo, magnifica la increíble profundidad de su humanidad. Nos muestra a un Salvador cuyo amor era tan vasto que no se contentó con una sola cultura, sino que abrazó la búsqueda espiritual de toda la humanidad antes de ofrecerse a sí mismo como su cumplimiento definitivo y eterno. El león de Judá y el sabio silencioso de los Himalayas no son dos figuras distintas, son las dos caras del mismo y único Redentor del mundo. Hemos viajado desde las páginas en blanco de la Biblia hasta las cumbres del Himalaya, siguiendo las huellas de un misterio sagrado. Hemos escuchado el eco de una historia silenciada, una narrativa que expande nuestra visión de Cristo y nos desafía a crecer en la fe. Pero este viaje no termina aquí. No termina en un manuscrito antiguo o en una teoría controvertida. Termina en el único lugar donde la verdad puede realmente ser encontrada, dentro de su propio corazón. No les hemos traído respuestas definitivas, sino preguntas más profundas. No les hemos dado una nueva fe, sino el coraje para expandir la suya. Porque la fe verdadera no es un puerto seguro donde anclar, sino un océano infinito por explorar. El objetivo nunca fue reemplazar un dogma por otro, sino inspirarles a iniciar su propia búsqueda sagrada, a leer, a meditar, a cuestionar y, sobre todo, a escuchar la voz de Dios en el silencio de su alma. El verdadero Cristo no está prisionero en el pasado. No es una figura estática en las páginas de un libro. Es una presencia viva, un eco eterno que resuena en cada acto de amor, en cada búsqueda sincera de la verdad, en cada alma que, como Él, anhela regresar a casa, al corazón del Padre. Si este mensaje ha encendido una llama en su interior, no la dejen apagar. Conviértanse en un faro. Que esta verdad, una vez silenciada, resuene ahora a través de su voz. Vayan en paz, pero no vayan en silencio.